Van. Irene. Así que es un gozo estar aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, yo te invito a que nos acompañes durante la semana a la oración, a las vigilias. Ayer estuvimos abajo, pero eso echaba fuego. Casi no vienen los bomberos. Fíjate hasta qué punto fue. Gloria a Dios. Como no me quiero enrollar más, porque yo no voy a compartir, como veréis, allí hay un cartel anunciando el Congreso. Como veis, este año es interno, es de casa. Yo creo que viene un nuevo tiempo, una nueva etapa. Incluso ayer por la noche tuvimos una nueva predicadora en la vigilia. Y para no ser hoy menos, pues también tenemos una nueva predicadora, quien nos va a compartir. Así que yo voy a invitar a Teresa, que ella es la encargada en esta tarde de compartirnos la palabra. Pero quiero decirte una cosa, quien habla es Dios, no la persona. No mires la persona, porque a veces corremos detrás de la persona y no hacemos caso a la palabra. Así que abre tu corazón. Estoy seguro que algo Dios tiene que decirte a ti y a mí. ¿Amén? Okay. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Se me escucha bien, verdad? No. Dos nervios. ¿Sí está bien, no? ¿Se me escucha? Bueno, me tocará. Les pido por favor ponerse de pie para orar. Gracias. Oh Señor, te damos gracias por el privilegio que me das, bendito Rey, de estar aquí, compartir tu palabra, Señor. Todo lo que me has dado, Señor, quiero que sea, Señor, que no me olvide ni de un punto ni de una coma, Señor, y que sea para ellos revelación tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Quítame estos nervios, quítame el dolor de estómago, Señor, y que yo pueda compartir todo lo que me has dicho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, el día de hoy, ¿cuántos quieren tener la presencia de Dios permanente? No momentánea, no en el momento de, como decía el pastor, ayer tuvimos una vigilia muy bonita y pues esos son emociones, ¿verdad? Son momentáneos. Pero ¿cuántos quieren tener la presencia de Dios permanente? Que siempre te esté dirigiendo, siempre te esté diciendo, por aquí, ten cuidado, por allí no. ¿Amén? Pues para eso tengo 3 principios el día de hoy que compartir. 3 principios de la naturaleza humana que el Señor nos dio. Amén. Este es el sueño, que son muy importantes para el humano. El sueño, el sexo y el hambre. Son 3 aspectos del humano que necesita, que son una necesidad. Pero nosotros tenemos que controlarlo. Tenemos que tener la carne controlada. ¿Amén? Para que el Espíritu Santo sea el que maneje nuestra vida. Yo quiero compartir el día de hoy en Mateo 26, 40 al 41. Nos habla del sueño, una necesidad humana. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es una necesidad de todos el dormir. Científicamente está demostrado que si duermes más de 8 horas, por mucho que duermas 12,
vas a levantarte cansado, porque la necesidad o lo que es suficiente son 8 horas. Entonces, si duermes más de eso, vas a seguir cansado igual. Pero el enemigo trae sueño en la congregación. Cuando estamos en la oración, trae sueño, cansancio, porque sabe que es una necesidad que tenemos. Vamos a la siguiente. Génesis 2:24. Si estás en esa necesidad ahora mismo que te gobierna a ti, que es el sueño, pues examínate, ora, no dejes que sea más fuerte que tú. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor dio al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, sea una necesidad del ser humano. Pero él lo hizo bajo un aspecto, bajo el aspecto del matrimonio, bajo su voluntad. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Lo ha distorsionado todo. Y ahora mismo, jóvenes están perdidos en eso. Hombres que violan a los niños, pornografía, hay de todo. Él lo ha distorsionado. El Señor lo dio para un matrimonio bajo su voluntad, pero el enemigo lo ha distorsionado. Entonces hay personas que están atadas bajo ese deseo de la carne. Amén. Entonces es otra cosa que tenemos que tener controlada. Si hay una persona que está teniendo problemas con eso, hay que orar, hay que ayunar y hay que sacar fuera eso. Amén. Entonces sigamos con el hambre. Vamos a Proverbios 5:18. 5:18. Amén. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí también nos dice el Señor, regocíjate. O sea, nos dice que es algo que nosotros tenemos, que Él nos lo ha regalado, pero tiene que ser bajo su voluntad, ¿vale? Ese estaba en el segundo que he dicho. Vamos al hambre, que me he confundido, que es Romanos 8:35. Ese también lo teníamos en el anterior. Vamos a Romanos 8:35, que es el hambre. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. O sea que nos dice el Señor, ¿quién nos separará? Procura que no te separe el hambre ni las demás cosas del Señor. Amén. Tener controlado. Y esto no solamente es en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 tuvo hambre, pasados los cuales tuvo hambre. El Señor vino aquí 100% Dios, 100% humano. Él también tuvo hambre, pero lo pudo controlar porque el Espíritu estaba con él. Amén. Entonces, teniendo estos aspectos de nuestra vida controlados, y si en algún momento desfallecemos en ese aspecto, pues es bueno buscar a nuestras autoridades espirituales, pedir ayuda y controlarlo, porque esos son ataduras donde el enemigo no deja que la presencia de Dios esté en nosotros permanentemente. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4:8, donde nos enseña cómo buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas.
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Dos aspectos a destacar de esta mujer: insistió y luego dejó que esto permanezca allí, que se quede ahí. Entonces yo quiero separar estos dos aspectos: insistir y permanecer. Entonces primero vamos a ver unas cuantas lecturas donde el Señor nos enseña a insistir. Nos da testimonio de muchos hombres que insistieron, hombres y mujeres. Yo hoy he encontrado unas cuantas, pero en la Biblia están todas las respuestas a nuestros problemas. El Señor nos ha dejado este manual para cuando tengamos algo que nos esté interrumpiendo. Es que hasta la concordancia tiene la Biblia. Hasta la concordancia. Estás triste, buscas triste. El Señor te manda a buscar su palabra. Necesitas ayuda de algo, el Señor te dice busca. Pero a veces buscamos erróneamente. Buscamos un consejo de alguien que no está en nuestro propio sentir. Entonces no nos puede ayudar, no nos puede guiar. El Señor dice que nos juntemos con personas en nuestro propio sentir. Porque a la final esa otra persona tiene algo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Y entonces nos aportamos mutuamente. Amén. Entonces vamos a ir a Génesis 19, del 1 al 3. Estoy siendo muy así. Hoy estoy ahí un poco, así que los que me conocen saben que no estoy a estar ahí con la cara seca, pero estoy muy nerviosa, de verdad. Esto impone mucho, ¿eh? Que el Señor me ayude. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos perdón, creo que me he equivocado porque... Sí. Y entonces dice: se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La palabra aquí que dice porfió, yo la he buscado, los sinónimos, y dice lo que significa disputar, insistir, altercar obstinadamente. O sea que él no dejó de discutir con ellos hasta que ellos le dijeron sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, insistir hasta que obtengamos lo que queremos del Señor. Lógicamente lo que es bueno para nosotros, porque dice el Señor que si le pedimos una piedra, Él nos la va a dar. Amén. Vamos a Marcos 5, 22 al 23, donde nos da otro ejemplo de insistencia. Marcos 5... Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No solamente tenía fe de lo que el Señor podría hacer con su hija, sino que insistió hasta que él dijera sí. Amén. Hay veces yo mismo, a veces estamos, perdón que me diga yo mismo, pero a veces estamos insistiendo por un milagro. Queremos que las cosas sean ya, al día siguiente, pero no, tenemos un proceso. Tenemos que quitarnos muchas asperezas de la carne
Muchas asperezas que nosotros no lo vemos, pero con las personas que nos rodeamos son las que nos ayudan a darnos cuenta de esas asperezas. Amén. Entonces es bueno examinarnos, hacernos ese autoexamen nosotros. ¿Por qué el Señor no me da esto que necesito ya? ¿Será que no es bueno ni provechoso para mí ahora? A la final, el año que viene o después de 2 años, pero ahora mismo no. Porque a veces nos da algo y no sabemos cómo que nos lo dé, y cuando nos lo da se nos escapa de las manos porque no sabemos retenerlo. Y eso es lo que pasa con la presencia de Dios. A veces nosotros sentimos esos momentos, como decíamos ayer, estuvimos en la vigilia y tuvimos un momento de presencia del Señor, de liberación, de palabra, pero luego dices, se acabó, ya no hay más, fue solo un momento. Pero no, quédate con que sea para siempre, que esté perennemente en ti. Vamos a ir a Lucas 11. Del 5 al 9. Yo no me puedo manejar con una sola mano. Este micrófono me quita libertad. Del 5, del 22 al 23. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, perdón, ¿está? ¿No era del 5 al 9? Sí, perdón, que me he confundido. Lucas 11, esto no es lo que yo leí antes. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea que nos dice el Señor, no se levantará a darle los panes porque es su amigo, pero sí porque le está molestando. Qué revelación, ¿verdad? O sea, si estás durmiendo, ya estás en la cama, no quieres salir de allí, pero solo porque no te deja en paz, te levantas a darle los 3 panes. Eso se llama insistir, persistir. Como decía antes, altercar obstinadamente, o sea, no me voy de aquí hasta que no lo obtenga. Vamos a ver el ejemplo de Jacob en Génesis 32. Génesis 32, del 24 al 26. Así se quedó Jacob solo. Entonces sabemos que Jacob engañó a su hermano, a sus padres y se marchó, ¿verdad? Luego, como él sembró engaño, recogió engaño. Pero luego ya quería volver a su tierra, pero le tocó luchar por esa bendición. En el 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo creo que tendría que haberle estado doliendo cuando el ángel le tocó. Pero él siguió luchando hasta que el ángel le dijo, te bendigo. Nosotros necesitamos de esa insistencia con el Señor. Necesitamos insistir. Antes de que llegamos a ese aspecto, tenemos que tener controlados las 3 necesidades que he hablado antes. Si tú te encuentras en una de esas necesidades que no sabes cómo controlar, busca de Dios, busca de tus autoridades para que te ayuden a controlar eso. Porque el Señor dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces el espíritu tiene que poder sobre todos esos aspectos.
tenemos que dar frutos del Espíritu, no frutos de la carne. Amén. Eso es otra prédica. Vamos al otro aspecto, al permanecer. Vamos a ver 1 de Juan 4:16. Tenemos que estar seguros de que permanecer en Dios, he buscado la palabra, lo que significa la palabra permanente o permanecer. Dice estable, fijo, firme, duradero, sin interrupción. O sea que siempre va a estar allí, duradero. Vamos a ver 1 de Juan 4:16. El primer consejo que nos da el Señor en esta tarde. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Amén. El amor hacia los demás, el amor hacia contigo mismo. Si tú no te amas, no puedes dar amor a otra persona. Tienes que empezar a amarte tú. Tienes que amarte como eres, como el Señor te hizo, morena, de piel negra, de lo que sea, en la nación que hayas nacido, la lengua que tengas. Así te escogió Dios. Dice el Señor que hemos sido escogidos desde antes de que seas concebido en el vientre de tu madre, o sea que Él ya te conocía cómo ibas a ser. Entonces, primero, amarnos. Luego, dar de ese amor. Amén. Este es el primer consejo. Vamos a 1 de Juan 3:23, en el mismo libro. Dice el Señor: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces el Señor nos manda amarnos y amar a los demás, que también es un mandamiento del Señor. Dice el Señor que si a ti te gustaría que te hagan esto, no lo haces a los demás. Si a ti no te gusta, no lo hagas, y nadie te lo va a hacer. Lo que siembras, recoges. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de las personas que han sembrado mal y luego han cosechado mal. Pues tú siembras frutos del Espíritu, empezando por el amor, porque Dios ha depositado el amor en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor viene y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese amor tenemos que ser para los demás. Mostrar a los demás que ahora Cristo vive en nosotros, que nosotros ahora somos misericordiosos como Él lo ha sido con nosotros, porque por eso estamos aquí. Amén. Vamos ahora en el mismo libro, 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, otro aspecto que tenemos que conservar en nuestra vida cristiana es la voluntad de Dios. Obedecer, obediencia. Y ese aspecto a veces no lo entendemos porque decimos, es que no quiero hacer eso. Es que no, me cuesta ser obediente. A veces no entendemos lo que el Señor nos manda hacer, pero es que hay que hacerlo como Él lo manda. Amén. No lo sabemos porque Él lo manda así. Pero si Él lo manda, hay que obedecer. Hay que hacer su voluntad. Y al estar obedeciendo, el Señor dice, Él lo hace por amor a mí. Me obedece por amor a mí. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese principio, vas a ver que no te va a costar obedecer a Dios.
y vas a entenderle y vas a decir, bueno, ahora mismo no sé por qué me estás mandando a hacer esto, pero luego lo vas a comprender. Y cuando tú entiendes eso, haces las cosas sin estar preocupado de que por qué lo estás haciendo, por qué tengo que hacer esto, sin quejas. Ya lo haces por voluntad, por amor a Él. Vamos a ver 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Él nos ve justos, Él nos ve perfectos, porque Él nos ve lavados por la sangre de Cristo. Entonces dice el Señor que nos ve perfectos. Cuando nosotros amamos a otros, Él nos ve perfectos. Entonces cuando nosotros, hay veces que nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor, esta persona es así? Es una lima para ti. Esa persona te está limando las asperezas para que tengas paciencia, para que tengas amor, para que empieces a dar frutos del Espíritu. Amén. A veces, uy, no lo soporto. En casa, yo tengo unos en casa que no soporto. Digo, Señor, ayúdame. Yo sé que tengo carácter fuerte, pero esto puede conmigo. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, te he dado amor. Sí, tenemos que instruir a nuestros hijos en sus caminos. Y una de esas razones por las que yo conozco a Dios es porque tuve una abuela y una madre que me instruyeron en sus caminos. Y en mi juventud no quería saber nada de Dios. Decía, esto es una religión, esto es una secta, no quiero saber nada. Yo quiero estar en el mundo como todos mis amigos, como todos los demás. Hasta que verdaderamente dije, tuvo que traerme el Señor de las orejas, como digo yo. Porque cuando eres hijo de Dios, dice el Señor que en el último rincón que te escondas, de allí te sacará. De allí te sacará. Por mucho que te escondas, decía David en los Salmos, voy para allá, arriba, y allí estás tú. Miro abajo y allí estás tú. Miro al lado y allí estás tú, porque va a estar siempre con nosotros. Si tú no lo rechazas, Él va a estar siempre con nosotros. Por eso dice que la salvación se pierde, porque eres tú el que lo rechaza. Él nos ha adoptado, nos ha injertado en el árbol, pero Él no nos obliga. Es voluntad nuestra seguirle. Vamos a ver la última, 1 de Pedro 1:23. A ver, ¿dónde estás, Pedro? No te pierdas. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo hacemos esto? Por la palabra de Dios, lo que decía antes. Todo está en el manual que Dios nos ha dejado. Todo está aquí, en su palabra. Si queremos amor, buscamos cómo tenemos que hacer para amar más. Si tenemos que perdonar, buscamos quién perdonó más, Cristo. Y así continuamente. La palabra de Dios nos ha dejado todas las señales para no apartarnos de su camino. Si nos apartamos de su camino es por falta de conocimiento. Si no adquirimos conocimiento, el diablo viene y nos zarandea porque no sabemos defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. El Señor no dice que te des la vuelta cuando Él venga a tentarte. El Señor dice que resistas. Y resistir es estar donde estoy. Si yo estoy aquí firme, parada, pues aquí me tengo que quedar. Y resistir. No darme la vuelta y huir, no. El Señor dice que resistas. ¿Y cómo resistes? Con la palabra, que es nuestra espada. ¿Dónde nos lo dice? En Hebreos, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Lo tenía por aquí anotado porque se los digo, luego se los doy. En Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, nos instruye, penetra hasta los huesos. Que quiera anotar, esa es otra arma para el enemigo.
Luego seguimos ahora con el aspecto que estábamos hablando, que era el permanecer. Si nosotros meditamos en su palabra, es renaciendo cada día, renovando nuestra mente. A veces hay lecturas que hemos hecho cuando recién llegamos a Dios y decimos una lectura común y corriente, ¿verdad? Pero cuando estamos necesitando y volvemos a leer esa lectura, nos abre los ojos. Dice, esto era lo que yo necesitaba leer hace 3 años atrás. ¿Y por qué no lo obtuve? Porque no buscaste. Buscaste donde no tenías que buscar. Pues ese Señor, que cada vez que necesitemos de Él, que nos sintamos angustiados, busquemos de la palabra, que es la que nos redarguye, la que nos instruye y la que nos da las armas poderosas contra el enemigo. Y otro que les quiero decir para que lo vean, con esto que les estoy diciendo no es para que nos desanimemos, sino incluso al revés, es algo para que nosotros tengamos cómo luchar. Ya hemos dicho que tenemos que tener 3 aspectos de la naturaleza humana controlados. El que no lo tenga controlado, busque ayuda, porque el enemigo tiene esa área tuya atada y tienes que ayudarla. Y tienes que desatarla con ayuno, con oración y con tus autoridades espirituales. Amén. Porque Él quiere controlarnos en el sueño. Él quiere distorsionar lo que Dios creó, que es el sexo. Él quiere distorsionar el hambre. Por eso hay tantas personas con enfermedades que no pueden controlar ese deseo de comer, de comer y de comer. Porque el diablo tiene esos 3 aspectos que los quiere controlar. Por eso ha distorsionado lo que él creó en una familia. Él dijo, esto es para el hombre y la mujer cuando se unan en una sola carne. Pero él lo ha distorsionado y por eso vemos jovencitos en ese problema, en esa atadura. Y luego con el sueño, pues lo mismo. Cuando queremos orar, nos da el sueño. Cuando venimos a la reunión, nos da el sueño. Preferimos dormir antes de venir a la oración, porque es lo que el enemigo quiere tenerte atado en ese aspecto. Vamos a ver ahora Salmos 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Entonces, aquí nos recuerda el Señor que tendremos aflicciones. No dice el impío, no dice el gentil, dice el justo. Y el justo somos nosotros. Nosotros tendremos aflicciones, pero tendremos que estar fuertes para poder salir de ellas. El Señor nos va a librar, pero nosotros tenemos que estar parados, firmes, resistiendo. En Proverbios 24:16 nos dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, si estás caído, levántate. No te quedes en el suelo, el Señor no te quiere ver allí. El Señor quiere que te levantes. Y si te tienes que levantar 7 veces del suelo en ese día te levantas 7 veces. Pero no te quedes en el suelo, porque ahí es donde quiere el enemigo que estés. Y no le des el gusto. Cuando estábamos en el mundo, en nuestra mentalidad, sentíamos que éramos felices. Pero llegamos a la iglesia y dices, es que llegué a la iglesia y ahora todo me pasa. ¿Pero por qué? Porque el enemigo quiere que vuelvas a su redil. Por eso mismo está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque la palabra dice que ha venido a robar, matar y destruir. No a los que tiene seguros. Porque los que están fuera, a él los tiene seguros. No, ha venido a robar, matar y destruir a nosotros, que ya nos perdió y quiere que volvamos a su redil. Por eso la palabra dice que resistamos, que no nos dejemos, que luchemos con su palabra. Y para terminar con esto, en Juan 15:5, que me parece que está este verso que nos dio Jesús, encierra todo lo que he hablado hoy. Juan 15:5. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, queremos dar frutos, no te despegues del Señor. Cada uno tenemos un trabajo, un área diferente en la iglesia. Tienes que ser conscientes de que no todos son manos, no todos son pies, no todos son cabezas, no todos son cuerpo. Entonces, en el área donde el Señor te tiene, hazlo con amor. Hazlo con amor y no dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te saque del don que el Señor te ha dado. Sin embargo, permanece en él para que tengas fruto, que es lo que dice el Señor. Entonces, esta es la palabra que tenía para hoy. Perdones los nervios, por favor. Y espero que todo haya llegado a sus corazones y que el Señor guarde esta palabra en ustedes. Amén. Amén. Aleluya, suficiente, ¿verdad?